¿Qué tal, manitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Zona de Ideas. Bienvenidos una vez más. Como cada semana nos encontramos platicando, trayendo temas de interés social para todas las personas, nuestros alumnos que escuchan y gente externa. Pues bueno, el día de hoy me encuentro con el maestro Mario Alonso Ábalos Rebollar. Él es licenciado en Derecho y especialista en Comercio Exterior y Aduanas, y actualmente es maestro de la carrera de Negocios Internacionales. Entonces, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo aquí y conocernos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Perfecto, maestro. Pues bueno, como bien indica el tema, como les comentaba, aduanas. Maestro, usted que es el especialista tal cual en comercio exterior, nos gustaría empezar primero que nos aterrice el concepto, la idea, que nos explique un poco en idioma mortal. ¿Qué es una aduana? A ver, sí, claro que sí, por favor. con mucho gusto. Mira, las aduanas en sí técnicamente, tanto en la práctica como en la teoría, son puntos de entrada específicos que determina un país o de salida para las mercancías. Es decir, si nosotros visualizamos el territorio de un país, determinado país dice, por este punto se puede entrar al país, ya sea mercancía o personas, ¿sí? ¿Servicios? Para servicios, que con servicios es un poco más complicado porque muchos servicios tienen otro medio de entrada. Okay. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, tener servicios por tubería, que se intercambian de país a país y la forma de transportar ya sea petróleo, gas, agua, puede ser por tuberías, pero estos puntos especializados, por lo general, se trata siempre de personas, ¿sí? Pasajeros les llamamos, o mercancías. Entonces, las aduanas en específico, tú puedes ver una frontera, no en toda la frontera hay aduanas. Las aduanas van a ser puntos específicos de entrada y salida tanto de personas como de mercancía del territorio nacional. ¿Quién determina la creación de estas aduanas? ¿Cada país o hay una regulación, una empresa, una organización que regule esto a nivel mundial o cómo funciona? Está la Organización Mundial de Aduanas, sí, pero cada país determina, debido a la logística, qué puntos de entrada y cuáles son los que serán aduana. Por ejemplo, nosotros podemos ver la costa del Atlántico, del Golfo de México, y nosotros tenemos por ahí algunas aduanas, ¿no? La principal, pues la del puerto de Veracruz, que desde que los españoles llegaron aquí al territorio, pues se determinó no tanto como una aduana, porque la figura no existía como tal en ese entonces. Aquí en el territorio nacional los españoles sí la tenían ya desarrollada, pero fue un punto de entrada tanto de personas como de mercancías que hasta la fecha sigue vigente. Sí, vigente. ¿Sí? Y por logística, pues toda la mercancía que viene atravesando el Atlántico por mar de Europa, de Asia, de África, pues el punto de entrada va a ser por lo general, como te digo, por logística y por economía del proceso, el puerto de Veracruz. Si trasladamos la frontera o el litoral marítimo hacia el Océano Pacífico, pues nos podemos encontrar con la aduana de Lázaro Cárdenas, la aduana de Manzanillo. Es decir, en las fronteras, por ejemplo, te decía, tenemos aduanas en Tijuana, tenemos aduanas que trabajan mucho por Laredo, pero no toda la frontera tiene aduanas. También tenemos aduanas interiores, que serían los aeropuertos. Un aeropuerto cuenta como un aeropuerto es un tipo de aduana. Tenemos aduanas marítimas, que como su nombre los dice, pues son las que están en puertos, ¿sí? Que reciben tanto personas como mercancías que vienen por mar. Tenemos las fronterizas, que son las que están en las fronteras, como te decía, puede ser un ejemplo Tijuana, Piedras Negras, Nuevo Laredo. Y en la frontera sur, por ejemplo, por el lado de Belice, tenemos en la frontera con Belice, Teniente Alemán, la aduana de Tapachula, Chiapas. Y estos puntos determinados, pues, son entradas. Los aeropuertos, el de Querétaro, el de Ciudad de México y el de Toluca son dos de las aduanas que más movimiento tienen aquí en México. A esas les llamamos aduanas interiores, porque no están propiamente dentro de en una frontera, sino que están dentro del territorio nacional, pero también son puntos por los que entran tanto personas como mercancías. Justo eso es lo que quiero preguntar. Estas que están determinadas como aduanas aéreas o internas, mejor dicho,
¿Reciben solamente gente, por materia, productos, de todo? Ambas, sí, de todo, tanto, sí. tanto pasajeros como mercancías. Okay. Sí, reciben la mercancía que viene, pues, por ejemplo, por avión, entra por alguna de estas aduanas interiores. Okay. Sí, tanto es más común que la aduana interior reciba una mayor cantidad de pasajeros que las marítimas, es decir, pues personas que vienen de otro país y están ingresando al país o están saliendo del país por medio de estos puntos, que en las marítimas, mientras que en las marítimas es más común que nos encontremos con que entra más mercancía que pasajeros. Por lo general, aquí en México los pasajeros que entran por aduanas marítimas son las tripulaciones de los barcos que traen la mercancía. Ok, y que vienen desde algún punto en específico, me refiero a, ¿vienen por ejemplo de Asia, de toda la parte del mundo? ¿O cuál es la entrada como más fuerte que tienen aquí hacia México en las aduanas? Son las aduanas. Por ejemplo, en la aduana del puerto de Veracruz, pues tenemos muchos cargamentos de mercancías, muchos buques, barcos, tanks, que son los que transportan petróleo, cosas a granel, o los megaportadores de contenedores que vienen de lo que sería África o toda Europa, que atraviesan el Atlántico y utilizan la aduana de Veracruz, te digo, por logística para ingresar al país, mientras que por las aduanas del Pacífico tenemos que entrar una mayor cantidad de buques que vienen de Asia, de lo que sería China, Filipinas, Malasia. Ok. Mencionaba el producto a granel. En este caso sería el petróleo, tal vez. Petróleo, sí. Hidrocarburos puede ser petróleo, pueden ser minerales también, semillas. Y me imagino que depende de las políticas de cada país, es el producto que se puede tanto exportar como importar. Sí, depende del país, del país de ingreso siempre. Siempre va a ser más las legislaciones, siempre se enfocan más en proteger la entrada de las mercancías que la salida. Ok. ¿Cuántas aduanas, maestro, hay aquí en México marítimas? Aquí marítimas en México tenemos alrededor de 12 aduanas marítimas. 12 aduanas. 12 aduanas marítimas. Ok. De un total de, hasta donde yo me quedé, porque las secciones aduaneras cuentan, íbamos en 49. Aduanas a nivel nacional. En algún momento llegaron a ser 54. Pero algunas, precisamente por no tener función alguna, pues bajan a la categoría de secciones aduaneras, que es como una sección que pertenece a una aduana. Te pongo ejemplo, el aeropuerto de aquí de Morelia llegó a ser una aduana y en algún momento se degradó a sección aduanera, una sección aduanera que pertenece a la aduana de Querétaro. Ok. O sea, la interior de Querétaro, del aeropuerto. O sea que el aeropuerto que está aquí es como un derivado del aeropuerto. Exactamente, igual que el aeropuerto internacional de Zihuatanejo es una sección aduanera de la aduana de Lázaro Cárdenas. Es como si fuera lo mismo, nada más que se le conoce como sección aduanera. Ya. ¿Por qué pasa esto de degradar, como menciona el hecho de estas zonas o estas aduanas aéreas o internas? Porque carecen tanto de importancia jurídica como económica. ¿A qué nos referimos con eso? No hay tanto tráfico, tanto de mercancías como de pasajeros. Ya. Entonces, en este caso, podría decir que se consideran más justamente a las ciudades con más movimiento a nivel país. No sé, Monterrey, Guadalajara, exactamente. Estado de México. Simplemente Monterrey tiene varias aduanas, como estado, como Nuevo León. Tiene la aduana de Colombia, ¿sí? Que es una aduana interior, pero con esta aduana pasa algo curioso porque al ser una aduana interior pues no pertenece ni a un aeropuerto, no pertenece tampoco a un puerto como tal, un puerto marítimo. Sin embargo, por el tráfico de mercancías que llegaba a haber entre la frontera, lo que sería McAllen y Nuevo León, se determinó que hubiera control interno de la aduana de Colombia en el estado de Nuevo León. Ok. Como punto clave, ¿qué es lo que hace una persona que trabaja en aduanas dentro de la misma aduana? ¿Cuál es como el trabajo de un aduanero? Híjole, pues aquí es todo, una persona son muchísimas las funciones.
Dentro de la aduana. Dentro de la aduana, porque les cuento. La aduana en sí, la función de una aduana, ya determinándola como estos puntos en los que entra y sale tanto mercancías como personas, pasajeros del país, pues tienen ya esta función, ¿no? Pero su función principal, la función principal de las aduanas es recaudar, ¿sí? Recaudar los impuestos que se generen por comercio exterior. Siempre fue esta la función desde la alfándega en Roma, que fue el inicio de las aduanas. Recolectar, venía mercancía, déjame ver, deja checo, ¿qué traes? ¿Sí? Okay. Y no te voy a dejar que entre libremente, porque esta mercancía tú le vas a sacar una ganancia, ¿no? La vienes a vender a mi territorio. Entonces tengo que generar un impuesto. Y la función principal de las aduanas, fuera de cualquier otra, que tenemos a veces la idea errónea de que es vigilar, revisar, cuidar, que no, es la recaudación de impuestos. O sea, es como el SAT en su versión. Las aduanas pertenecen al SAT. Mira. Sí, las aduanas aquí en México pertenecen al Servicio de Administración Tributaria desde el año 2012. Antes de eso pertenecían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y eran un órgano descentralizado como aduanas nada más. Y a partir de esa fecha empezó a administrarlas el Servicio de Administración Tributaria y su única finalidad principal es la recaudación. Yeah. Sí. Después de recaudar, pues tiene una labor también un poco más noble. No que recaudar no sea noble, pero digo, todos tenemos nuestras reservas cuando hablamos del SAT, ¿no? Sí, claro. Eso lo dejamos para otro episodio. Entonces, tiene una labor también noble que es proteger las plantas productivas del país. En este caso de México, la aduana tiene dentro de estas funciones principales vigilar que no entre mercancía como tan indiscriminadamente de la que nosotros producimos aquí. Por ejemplo, somos productores de calzado y de pieles. Vamos a vigilar que no entre tanta piel de otros países que pudiera venir a un menor precio, que genere un comercio desleal con lo que nosotros estamos produciendo aquí. Otra de las plantas que productivas de México que se cuida mucho a través de las aduanas son los textiles y el acero, minerales. Yeah. Esta función que tienen las aduanas, te digo, a mí me parece un poco más noble, que es precisamente pues vigilar que siga siendo redituable, ¿no? Para nuestro país producir este tipo de mercancías o este tipo de materias primas también, para evitar precisamente que, pues hablando ya así como a grandes rasgos, que productos chinos, por ejemplo, que tienen invadido el mundo, a un menor precio, pues lleguen a generar, no sé, yo les pongo el ejemplo básicamente, si tú ves una bicicleta de 2,000 pesos y ves una bicicleta de 500 pesos, ¿cuál te compras? Sí, pues fácil. Sí, ¿no? La de 500 pesos. 4 de 500. Sí, no, a lo mejor ni siquiera te vas a fijar en la calidad. Tú vas a ver dos bicicletas y la que cuesta 500 igual de bonitas, con una calidad muy similar. No vamos a decir que mejor, vamos a decir que similar. Vas a comprar la de 500. Entonces eso generaría pues competencia desleal a las plantas productivas nacionales. A la producción mexicana. Sí. Ya. Entonces de pronto la aduana ve que empieza a entrar mucha mercancía de una, dice, a ver, espérame, ¿no? Necesito generar recursos que protejan, es decir, puede entrar tu producto, pero uno de ellos, por ejemplo, no va a entrar a un precio menor al que tienen los productos que yo produzco aquí en el país. O sea, se encargan de regular justamente también. Exactamente. Ahí sí es donde regular a través de eso para proteger la planta productiva, que sería esa su función, ¿sí? Yeah. Fuera de que a veces nos vamos por lo ilegal, ¿no? Lo que nos causa el morbo, oye, drogas, es más la función va encaminada a eso que a esta protección de las mercancías ilegales. Yeah. Sí, de hecho muchas veces es lo menos dentro del trabajo ya operativo de las aduanas. Entonces, dentro de esta protección, regreso a la pregunta que me habías hecho, dentro de esta protección que hace de la recaudación, pues alguien que trabaja en aduanas se puede dedicarse a muchas áreas. Las aduanas nacionales no tienen tantos departamentos, tienen el departamento legal, que es el que se encarga pues precisamente de todo lo que tiene que ver con la aplicación de las normas, de las reglas, ¿no? De las leyes
que hacen que se cumplan los estatutos de comercio exterior aquí en México. Tienen un área de contabilidad, que es la que lleva cuánto entra, cuánto sale, cuánto se está recaudando, cuánto tuvo que haber pagado este contribuyente por ingresar. Enfocada únicamente a las aduanas. Enfocada únicamente al área de aduanas. ¿Sí? O sea, no es como en las empresas de que el de contabilidad también te paga la nómina a ti. Ajá. No, es solamente, solamente la contabilidad de lo que está entrando a la aduana, ¿no? Lo que está recaudando. Tenemos el área tecnológica, que es la que se encarga de que tu computadora trabaje bien, de que los sistemas de seguridad satelitales, etcétera, estén operando de manera regular. Y tenemos el área más importante, creo yo, de las aduanas, es la de operación aduanera. Esta área de operación aduanera es la que se va a encargar precisamente ya de llevar a la práctica las regulaciones, de verificar la entrada de mercancías, de verificar que hayan cumplido con los requisitos que el país de ingreso, en este caso México, te está pidiendo para que determinada mercancía entre del país. O en su caso salga, pero te digo, siempre es más estricta la entrada que la salida. Operación aduanera va a verificar, operación aduanera va a comprobar que estés presentando tus pagos de impuestos al comercio exterior en orden, que esté todo bien, y en dado caso de que por ahí se te haya ido algún error, no vamos a decir que de mala fe, no, nunca, que por ahí se te haya ido un error, decirte aquí la regaste, multarte al respecto, sí, porque obviamente sí, claro, debe haber un castigo. Una multa, recargos, dependiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que a los contribuyentes que importan mercancías o exportan les gusta mucho pagar un poquito menos de impuestos de lo que realmente les tocaba. Solo a ellos. Sí, y si te agarra la aduana, pues te ves así en buena onda, te va a decir, mira, no era lo que pagaste, te tocaba pagar tanto, dame la diferencia. Y ya, ¿no? Esa es el área de operación aduanera, que es donde realmente sí estás en contacto con las mercancías, estás viendo, abriendo los contenedores, contando si es necesario, contar para verificar que la documentación en la que tú estás basando tu operación sea correcta. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Tú puedes declarar en la documentación que tú traes 10,000 piezas de televisores y te tocó revisión aleatoriamente. Abren tu contenedor y traes 50,000. Sí, entonces... O unos chinos, ¿no? Sí, exactamente, o traes ahí no sé qué más, ¿no? Dice que traes televisores y resulta que traes, aparte de televisores, zapatos, ropa, juguetes, mesas de madera, mesas de plástico, sillas de metal, etcétera. Y lo cual entonces, está prohibidísimo pues no tanto como prohibido, te digo, como su principal objetivo es la recaudación, te va a decir, sí, mételas, mete todo lo que traes, pero págame lo que me tienes que pagar por ingresar esa mercancía, presentando los permisos que tienes que presentar, ¿no? Esta área de operación aduanera, te digo, es como que la que está más movida, la que tiene toda el rollo de que está revisando las mercancías, está cuidando que se haya pagado, y tenemos la de vigilancia y control, que es prácticamente una especie de policía interna de los recintos fiscalizados. Sí, se encargan de revisar cuando van saliendo los vehículos, que se encargan de por ejemplo, manipular los sistemas de rayos gamma para pasar una primera verificación, dependiendo. Entonces esta es también una parte interesante. Entonces, como puedes ver, alguien que trabaja en una aduana por parte... Esto es hablando de la aduana solo por parte del gobierno, ¿sabes? O sea, por parte del gobierno mexicano, tú trabajas dentro de la aduana, trabajas para gobierno, pero está la otra parte, parte logística, de la gente que está importando las mercancías, ¿no? El importador, o sea, la empresa que compró esa mercancía en el extranjero, ¿sí? El comercio exterior, se lo voy a poner así, es básicamente el comercio nacional. Como tú lo haces, tú compras un producto y te lo entregan, pero el comercio exterior se vuelve exterior en el momento en el que ese producto tú lo compraste en otro país. Entiendo. Y te vas a enfrentar con la dificultad, si es una dificultad, o simplemente el detalle logístico de si lo compraste en alguna otra parte del mundo, lo necesito en México. Entonces, en eso sencillo de yo lo compré y me lo tengo que traer a México, es donde el comercio exterior se vuelve todo un proceso logístico,
en el que hay muchos puntos en los que muchas manos, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay empresas que se dedican solamente a agarrar tu mercancía en China, por ejemplo, Vietnam, Tailandia, Italia, Brasil, llevarla al puerto de donde va a salir y dársela al capitán del barco. Y esa es su chamba. Y esa es su chamba nada más. Que tú le digas, compré esta mercancía en esta empresa, esto y esto y esto, y se la das al capitán del barco, ¿sí? Y llegando aquí a México va a haber otras empresas, ¿sí? Que se van a dedicar a bajarla del barco, a tenértela y decirte ya la tengo. Y otras empresas que se llaman agencias aduanales, que es una figura que aquí en México existe. Nadie más puede despachar tu mercancía por aduanas que no sea una agencia aduanal. Okay. Tú como persona física... ¿Pero esas son externas? Son externas que trabajan a través de concesiones que el gobierno otorga a través de una patente. Okay. ¿Sí? Te dan una patente, es decir, tienes tu derecho ya de realizar trámites aduanales. Ajá. Solo un agente aduanal con una patente autorizada puede realizar ese movimiento de importación o exportación de mercancías. Nadie más. Esa es otra empresa que entra en juego. Están las empresas de logística, que son las encargadas de, una vez que ya metiste la mercancía al país, de transportarla desde el punto de entrada, es decir, desde la aduana por la que la ingresaste, hasta donde realmente tú la necesitas, es decir, no sé, aquí en Morelia, en Toluca, en Ciudad de México, cualquier otro estado, ¿sí? Okay. Y están las empresas navieras, que pues son las dueñas, por lo general, de los contenedores y los barcos que los transportan, así como de barcos que pueden transportar, te decía hace ratito, productos a granel. Okay. Que son grandes barcos que básicamente son como un tinaco o un tanque gigantesco en el que tienen muchos contenedores internos en los que puedes transportar minerales, líquidos, petróleo, agua, semillas a granel, por ejemplo. ¿Y cuentan como insumos las semillas? ¿O? Sí, podrían contar como insumos. Todas estas mercancías o insumos, pues están las empresas navieras, que son, te digo, tanto dueñas como del barco como de los contenedores. Yeah. Y esa es la otra cara de la moneda. Por un lado tenemos la aduana verificando, como por parte del gobierno, la entrada y salida de mercancías y pasajeros. Y por otro lado tenemos todas las empresas que se dedican a la logística del comercio exterior. Okay. Entonces ahí es infinito. Un licenciado en comercio exterior, en negocios internacionales, en aduanas, pues tiene un mundo muy amplio en el que se puede desarrollar. Sí, del cual es lo que estoy viendo. De hecho, sí me quería regresar un poquito, maestro, para preguntarle justo esto del operador aduanero. Es la persona que se encarga o que tiene el permiso, por así decirlo, me comentaba, de checar los productos, ¿no? Que entran, de tener contacto con ellos. ¿Estoy bien? Ese es verificador, sí. Es verificador. Se llama verificador de mercancías. Okay. Por parte de la aduana, sí. ¿Qué persona puede ser un verificador aduanero? Un licenciado en negocios internacionales, okay. En comercio exterior, también un licenciado en derecho, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos que el Servicio de Administración Tributaria te está pidiendo, que es, tú puedes tener la licenciatura, por ejemplo, en derecho, uh-huh. pero ya tienes un rato trabajando, por ejemplo, en el área legal, y tomas un curso de capacitación para volverte verificador de mercancías, es decir, qué cosas tienes que cuidar, qué es lo que tienes que revisar, qué documentos tienes que generar, y ahí ya puedes volverte verificador de mercancías. Por lo general, si ya eres licenciado en negocios internacionales, comercio exterior, aduanas, ya no es tan necesario que hagas ese curso, porque conoces la logística o el proceso de verificación. Siempre la capacitación está de por medio, claro. Pero ya es como que el perfil deseado. Vaya. Ya tienes, se supone, más conocimientos y justo el perfil, como menciona. Porque su caso fue, usted es licenciado en Derecho y se especializa, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en aduana? 4 años. Dentro de la aduana de Lázaro Cárdenas, 4 años. Y después 1 año más en una empresa canadiense, ya del otro lado que te digo, ya no dentro de la aduana. Era gerente de tráfico aduanal de esta empresa. Me dedicaba a ingresar por las aduanas, yo a mandar la documentación, facturas, para que ingresara la mercancía que esta empresa necesitara, o la que también ya se había producido, que saliera del país a otras partes a donde la hubieran vendido. ¿Y qué tal fue su experiencia dentro del campo ya aduanero? Pues dentro de la aduana es algo muy interesante. Realmente
te sientes todo el tiempo en una película, toda la información es clasificada, todo es completamente clasificado, no hay publicidad en los asuntos jurídicos, por ejemplo, tú puedes ir a un juzgado y pedir un expediente y te lo van a prestar para que lo veas porque es público el proceso. Uh-huh. En este caso, los expedientes que se generaban, los asuntos que se generaban, pues son totalmente clasificados. Y también el hecho, por ejemplo, de tener contacto directo con las mercancías de comercio exterior, pues te brinda la oportunidad de ver muchas cosas raras que no sabías que sucedían. Más allá del hecho que te decía, este morbo que tenemos de lo prohibido, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que causan mucho más revuelo en una aduana que encontrar, por ejemplo, cosas ilegales, ¿no? Mercancía totalmente prohibida, como podrían ser explosivos, armas de fuego, precursores químicos, las mismas drogas. Pero si encuentras un cargamento con madera, se va a movilizar más Marina, Profepa y la misma aduana que si encuentran droga. Es más delicado, por ejemplo, encontrar este tipo de cosas, cargamentos de madera, que la misma droga, ¿no? O los precursores químicos o explosivos, armas de fuego. Con ese ejemplo me imagino que justamente entra por el tema de dónde viene, con qué finalidad. Exactamente. Quién se encargó de talar los árboles, etcétera, ¿no? Exactamente, tiene que ver con todo ese proceso que tuvo que haber pasado la madera. Si viene fumigada, por ejemplo, para el ingreso, que no vaya a ingresar, por ejemplo, nuevas especies al país que podrían causar un desastre natural, como se ha visto en algunos casos, ¿no? Entonces digo, ver esas cosas que de pronto es más interesante en la práctica, ver que llega este tipo de mercancía al país, que lo mismo prohibido que causaría morbo, ¿no? Pues es que agarraron un cargamento en la aduana de precursores químicos, no, agarraron un cargamento de madera, ¿no? Y eso duramos hablando 2 meses de ello. Una vez, por ejemplo, estando en el área de los rayos gamma, los rayos gamma saltan muy fácil en las cosas orgánicas, la materia orgánica. Es decir, tú puedes tener una mochila con tu cargador, tu celular, tu ropa y un queso que te dio tu mamá para que te lo llevaras al rancho. El queso se ve completamente anaranjado así en los rayos gamma, mientras que los demás se ve pálido, azuloso, y la materia orgánica salta mucho a la vista. Entonces, en alguna ocasión, lo único que se vio fue un esqueleto dentro de un contenedor. Entonces se movilizó toda la aduana, se movilizó todo, y tuvieron que descargar el contenedor y era un féretro. Yo lo primero que pensé cuando me dijeron, yo estaba en el área legal, tenemos que ir a levantar un acta sobre tal, o tal vez la tengamos que levantar, pues fue alguien, un polizón, alguien cargó este contenedor en el país de origen, lo cerraron sin que se diera cuenta y ahí viene muerto, vivo, no frío, sé, pero, pero viene, ¿no? No, resulta que era un cuerpo muerto que iba a ser repatriado, había muerto en el extranjero y lo habían mandado aquí a México, venía aquí a México y estaba todo en orden, pero sí fue como que el revuelo, ¿no? De haberlo visto, creímos que estábamos viendo como la historia o la noticia transcurriendo ante nuestros ojos, pero realmente fue como que la falsa alarma. Muy entretenido, pero es un trabajo pesado. Es lo que le iba a tener que preguntar. Me imagino que deben ser desde las jornadas hasta justamente lo que se lleva a ver. Siento que es muy burocrático en el sentido de que papeleos, permisos y checar que todo esté en orden y cualquier, no sé, errorcito que pueda haber, siento que puede ocasionar un grave problema, ¿no? Claro, sí, es complicado desde la misma logística en cuanto ves operar una aduana, te das cuenta que todo está como debe de ser y que no te puedes salir de la línea en ningún momento, ¿no? Tenemos la aduana aquí en México multas hasta por un error de dedo, por un dato, ¿no? En vez de poner una M pusiste una A y eso ya te generó a ti una multa. Y estamos hablando de buenas multas. De dinero, sí, buenas multas. De hecho, como dato cultural, las aduanas son dentro del Servicio de Administración Tributaria el ente que más recauda.
No es la recaudación civil o popular la que hace el grueso de la recaudación, sino lo que se recauda en aduanas por comercio exterior. ¿Y todo gracias a este tipo de multas o en general, de que el permiso que se paga? En general, todos los impuestos que se pagan al comercio exterior, bueno, todos los impuestos podría parecer que son muchos, ajá, pero aquí en México, al ingreso de la mercancía, tú traes mercancía de cualquier parte del mundo, donde sea que la hayas comprado, es más, puede ser aquí en Estados Unidos o aquí en Guatemala, para no irnos tan lejos, y de ahí hasta China, Dubái, cualquier otra parte del mundo, tú la tratas de ingresar al país y mediante ese despacho tú tienes que pagar 3 impuestos o tres contribuciones. Una es el impuesto general de importación, que se va a estar determinado por un porcentaje, que está determinado en se llama tarifa de ley, es una ley que se llama Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación. A cada producto se le asigna un código numérico. Y de acuerdo a ese código numérico que se llama fracción arancelaria, se determina el porcentaje que va a pagar de impuestos. Entonces, este porcentaje se cobra de acuerdo al valor en aduana de la mercancía. Es decir, cuánto está costando la mercancía ya ahí donde está puesta en la aduana. Y sobre ese valor, en la factura, tú calculas el porcentaje que te dice esa tarifa de ley. Se llama tarifa de ley porque no la puedes modificar. No se puede modificar ni evadir de nada. Entonces, pagas este impuesto, pagas el IVA. Bueno, este impuesto va a depender del porcentaje que marque la tarifa de ley. El IVA es un 16% siempre, está fijado ya en la ley del IVA. Y el derecho de trámite aduanero, que es como pagar por usar la plataforma del gobierno, en este caso de las aduanas, para generar tu documentación. La importación o la exportación, es decir, el despacho aduanero, genera un documento que se llama pedimento. Este pedimento tiene todos los datos de identificación de la mercancía, la aduana por la que entró, los medios de transporte en los que se movió, si llegó en barco, si va a salir en un carro, va a salir en ferrocarril, en una camioneta. Todo, ¿sí? Todo eso va en el pedimento, bien definido. Y ¿por qué te hablo del pedimento? Porque si en este pedimento es donde cometemos un error de dedo a la hora de poner, se le llama dato general inexacto y es una multa ya por haberte equivocado al llenarlo, ¿no? Ya no se diga si en este pedimento, como te comentaba hace rato, tú declaraste 10,000 piezas de televisores y traes 50,000, te van a cobrar lo que no pagaste, te van a decir, si las quieres pasar, pásalas, pero páganos, ¿no? Entonces, este pedimento lo revisan en las aduanas, este pedimento lo tramita el agente aduanal del que hablamos hace rato, el que tiene esta patente, que no puede tener alguien más ni operar a alguien más, te la dieron a ti, tú tienes tu agencia aduanal y solo tú puedes realizar despachos, ¿no? Tú como persona física no los puedes realizar por ti mismo. Entonces él te genera el pedimento, están los datos de que él te lo generó y tú presentas este pedimento cuando ya vas a sacar la mercancía. Aquí un mecanismo de selección automatizado, es decir, un sistema aleatorio al que le decimos vulgarmente el semáforo, porque se pasa el pedimento y te dice si le toca revisión o no le toca revisión. Okay. Si no le toca revisión, es decir, cae un verde, la mercancía se va tal y como está. La aduana te cree, revisa, ve tu pedimento, dice, pues está pagado, está pagado. ¿Qué pagaste? ¿Quién sabe? Pero está pagado. Sí, pero está pagado. Dice que traes 10,000 piezas de televisores y pagaste, te hacen sí, está bien pagado, pero no pueden revisar tu contenedor. Okay. Ahí puedes traer lo que tú quieras. La mercancía que tú quieras, no 10,000 piezas de televisor, lo que tú quieras. Okay. ¿Sí? Legal, obviamente. Sí, claro. Porque todavía va a pasar por los rayos gamma. Y ese contenedor no lo pueden abrir. Sería abuso de autoridad, proceder a un amparo, porque es ilegal abrir un contenedor que no está sujeto a verificación. No deja de ser producto privado, por así decirlo, de exactamente. La empresa que lo está importando. Sí, los contenedores traen un candadito que se llama candado fiscal, el cual está registrado en toda la documentación de tu mercancía. Ajá. Y tiene que coincidir siempre el número de candado con el que tienes tú en la documentación. Ese candado, una vez que lo rompes, no lo puedes volver a poner. Okay. Entonces, así de delicado es este asunto. Por otro lado, si te cae rojo, te toca verificación de mercancía. ¿Qué va a pasar?
van a agarrar tu contenedor, lo van a situar en una plataforma y los verificadores van a abrir el contenedor, van a revisar que coincida lo que tú estás declarando en tu pedimento con lo que traes en el contenedor. O sea, ahí sí lo tienen que checar. ¿Es malo esto? No, si todo está bien, cierran tu contenedor y puedes seguir tu camino. Si todo está mal, es donde vienen las multas, los recargos, si no presentaste algún permiso que necesitabas presentar. Todavía es buena onda la aduana, te da chance de que lo presentes y que como que tú mismo subsanes las irregularidades, ¿no?, que puedas presentar en el despacho, y te da chance. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos de una aduana estamos hablando de un recinto fiscalizado. ¿Qué significa esto? Que la mercancía no ha ingresado a territorio nacional. Está dentro de ese recinto fiscalizado y no ingresa a territorio nacional hasta que se hace el despacho aduanero. Okay. Que aquí es donde entra la aduana a revisar que se esté realizando. La mercancía puede quedarse en el recinto y no salir de ahí nunca, y no pasa nada. Eso no te va a generar impuestos al comercio exterior. Entiendo. Dentro de este proceso, pues la aduana solo verifica el 10% de las mercancías. Cada aduana, el 10% de las mercancías que entre. Obviamente, si es una aduana con mucho movimiento, como la de Manzanillo o la de Lázaro Cárdenas, pues ese 10% significará mucha mercancía, ¿no? Por el volumen que manejan. Entiendo. Maestro, para ir cerrando, estamos poniendo este apartado como de zona de ideas, tal cual. ¿Cuál es la idea? Obviamente ya usted sabe cómo se manejan, cómo funcionan las aduanas, la manera como correcta o más eficaz usted que pudiera hacer si usted tuviera el poder de decir, bueno, las aduanas pudieran mejorar haciendo esto. ¿Cuál sería eso que usted pudiera implementar? Los procesos burocráticos, que siempre es lo que darle más celeridad a los procesos. Te estoy hablando de que un barco, por ejemplo una aduana marítima, de que llega y se ata, ¿sí?, y lo que le llamamos pie de buque, que es que llega al puerto y está anclado en el puerto, de que tu mercancía está ahí a que la mercancía sale del puerto. Ese proceso solamente es un proceso que se le llama revalidación, tarda 30 días. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Estoy seguro que hay gente trabajando en agilizar estos procedimientos. No digo que sea nada algo más que no se esté haciendo. Ajá. Tal vez ese es el tiempo récord que podría ser más de 30 días. Sin embargo, creo que también hay un déficit de personal en las aduanas por experiencia. Te cuento algo, no sé, hay un procedimiento que llevan a cabo las aduanas para cuando se incumple algunos requisitos, que se llama procedimiento administrativo en materia aduanera, que se levanta, por ejemplo, cuando hay ingreso de mercancía por los puntos no autorizados, es decir, tienes que ingresar por una aduana y tú tratas de ingresar mercancía por otro lado, cuando traes un excedente de mercancía, cuando presentas mercancía sin este pedimento, por ejemplo, sin los documentos que van a amparar esta legal estancia de la mercancía en nuestro territorio, en territorio nacional, pues procede valga la redundancia, procedimiento. En mi experiencia en la aduana de Lázaro Cárdenas estaban levantando entre 7 y 10 PAMAS por día. Y habíamos 4 personas haciendo resolviendo PAMAS. Entonces, en promedio, lo más que yo podía resolver de PAMAS al día era 1. Debido a la valoración de las pruebas que presentaban, el cálculo de los impuestos, generar el crédito fiscal, era 1 PAMA por día. Entonces, si éramos 4 personas resolviendo 4 PAMAs al día y en las plataformas estaban levantando 10, traíamos 6 PAMAs arrastrando. Ya cargando. Que en algún momento iban a hacer una carga de trabajo excesiva, ¿no?, para los 4 que estábamos ahí. Y por lo que yo aprendí estando en aduanas, hay un déficit de personal muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pues hay mucho campo laboral entonces sí. para los chicos de negocios internacionales, para egresados también de licenciatura en Derecho y pues bueno, carreras afines con este tema de aduanas. Sí lo hay. Sí, hay mucho campo laboral. Perfecto. En cuanto a comercio exterior. Muy bien. Maestro, pues no queda más que agradecerle mucho. Nos fue muy grato el saber que domina al 100% el tema, que le apasiona. Y pues bueno, nos vamos ya con mucha información y ya sabiendo por lo menos qué es una aduana y para qué sirve. No sé si algo quiera agregar. Pues nada más que muchas gracias por la invitación. Siempre estamos ahí a la orden para apoyarlos en los que necesiten. Si algún día
surgen más dudas o algunas otras ideas para tratar aquí en la zona respecto de este tema, no sé, algunas otras curiosidades, yo estoy abierto a la invitación para cuando ustedes lo necesiten. Muchas felicidades por el proyecto, me parece que es una buena idea. Gracias, maestro. Bueno, pues así es como llegamos al programa final, más bien a la parte final de su podcast Zona de Ideas. Muchas gracias, jóvenes, y toda la gente que nos está escuchando por tomarse el tiempo de vernos, escucharnos. Recuerden que estamos en redes sociales como Facebook, en TikTok, en Instagram, en la agencia 060 por parte de la Universidad de Morelia, y que nos encuentren en todas ellas como Universidad de Morelia. No olviden que la próxima semana nos vemos con un capítulo más. Y pues nada, manitos, muchísimas gracias. Maestro, nuevamente muchas gracias. Gracias por la invitación. A todos los que están detrás del podcast, y nos vemos la siguiente semana. Universidad de Morelia crea tu historia.